Buenas tardes, el día de hoy voy a explicarles cómo hacer una base de datos en Access. Lo primero que tenemos que hacer para realizar nuestra base de datos de Access es crear una tabla. Nos vamos al icono crear, le damos crear tabla, nos aparece el campo ID, entonces de ahí nos vamos a la opción ver, vamos a darle vista de diseño para generar el nombre de la tabla. Vamos a crear este nombre, se va a llamar artículo. Y le damos a aceptar. Entonces de una vez nos genera la tabla artículo y nos deja para agregar los campos que queramos en esa tabla. Entonces el primer campo que vamos a agregar es ID del artículo, nombre del artículo, valor unitario y cantidad del artículo. Como ustedes pueden ver, al lado derecho aparece una casilla que nos dice tipo de datos. En este tipo de datos nos muestra qué queremos hacer nosotros o qué caracteres vamos a ingresar en este campo. Entonces vemos que el nombre aparece como texto corto y se nos despliega aquí un campo donde podemos editar la cantidad de datos que necesitemos escribir. Podemos dejar en 20. Después de esto nos vamos a ir a vistas otra vez, a la opción de ver, y vamos a darle vista del diseño. Nos pide que la guardemos, guardamos y nos da la opción de llenar lo que necesitemos llenar en esa tabla, llenar los campos que vamos a llenar. Entonces el primer ítem vamos a colocar lámina calibre 14, valor unitario de esa lámina, calibre 14, valor unitario de esa lámina va a ser 150.000, cantidad vamos a colocar 10 unidades y listo. Hacemos lo siguiente abajo otra vez vamos a colocar lámina calibre 16, un valor de 180.000 y la cantidad van a ser 5 unidades. Hacemos aquí otro, lámina calibre 18, el costo va a ser 200.000, la cantidad va a ser 4 y hacemos por último lámina calibre 20 y el costo va a ser 220.000 y las cantidades van a ser 8 unidades y le damos guardar. Entonces en este momento ya tenemos nuestra tabla creada. El paso siguiente, como ustedes pueden ver acá, yo ya he creado varias tablas para poder hacer el paso número 2. En el paso número 2 lo que vamos a hacer es enlazar las tablas. Enlazar las tablas lo hacemos para poder configurar nuestra base de datos. Entonces para enlazar estas tablas nos vamos a ir aquí a herramientas de base de datos, nos vamos para relaciones, nos aparece esto, le damos a dar doble clic derecho y le vamos a mostrar tablas. Entonces nos aparecen todas las tablas que vamos a enlazar. Entonces las vamos a desplegar todas: artículos, clientes, proveedor, vendedor y ventas. Y cerramos. Entonces, como ustedes pueden ver, todas las tablas están agrupadas y si se dan cuenta, todas tienen una llave donde dice ID, 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 y esto nos va a permitir que los datos que se encuentran en las tablas sean más fáciles de relacionar. Entonces para relacionar una tabla vamos a relacionar ID del artículo
con ID del cliente. Entonces lo seleccionamos y nos venimos a donde está el cliente. Ya nos aparece ID de artículo con ID del cliente y le vamos a dar crear. Entonces de una vez nos aparece el enlace. Y de ID de vendedor vamos a enlazarlo ID de ventas. Entonces volvemos, seleccionamos y otra vez y nos va a aparecer el enlace. Entonces, como ustedes pueden ver, están las 5 tablas: artículos, clientes, proveedor, vendedor y ventas, enlazadas cada una con toda su información. Al tenerlas enlazadas, vamos a generar una consulta, que es la que nos va a permitir comparar el número de venta con el nombre, el proveedor del cliente, el vendedor y el artículo que se haya comprado. Para esto vamos a irnos a crear. En crear aparece aquí un icono que dice asistente para consultas. Le vamos a dar clic. Aparece este cuadro. Entonces le damos asistente para consultas sencillas. Le vamos a dar aceptar. Aparece este diálogo que nos pide por cada tabla. Aquí está este menú desplegable donde aparecen todas las tablas que hicimos: artículos, clientes, proveedor y ventas. Y abajo cada uno de los componentes que la conforman. Entonces, de la tabla de artículo vamos a pedir que nos relacione ID de artículo, nombre, valor unitario y cantidad. De la tabla de clientes vamos a pedir que nos relacione el ID del cliente y el nombre del cliente. De la tabla del proveedor, el ID del proveedor, el nombre del proveedor. De la tabla vendedor, el ID del vendedor y el nombre del vendedor. Y de la tabla de ventas, que nos genere el ID de ventas y la fecha en la que fue vendido y la cantidad que se vendió. Y le vamos a dar siguiente. Y por último, finalizar. Como aparece, ya ustedes pueden ver en la pantalla, entonces aparece el ID del artículo relacionado con el nombre del artículo, el valor unitario, la cantidad, el cliente, el ID del cliente, el ID del proveedor, el nombre del proveedor, quién lo vendió y en la fecha en la que fue vendida. Después de esto, vamos a generar un formulario donde vamos a crear una opción de búsqueda que nos va a decir, al cambiar un icono, nos puede decir quién lo vendió y quién fue su proveedor. Entonces vamos a dar formulario y automáticamente nos aparece todos los datos que vimos en lo anterior: ID del artículo, lámina calibre 14, nombre, valor unitario, ID del vendedor, etc.